Bien, hola, hola chicos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Soy la profesora Herencia. Iniciamos con el curso de Geografía y Cívica, ¿sí? Tenemos las clases en la hora 160 de 12:55 a las 5 p.m., ¿ok? Entonces voy a iniciar rápidamente con la compartición del material, ¿ok? Ahora me da un segundo, por favor. Bien, vamos a iniciar con la semana 3, que es empezaremos con geografía, ¿ok? Me permite compartir material. Dame un segundo, por favor. Mm. A ver, me dan un segundo. Hay problemas de conectividad para poder compartir el material. Vamos viendo, a ver, por favor. Eh, a ver, mientras se va arreglando este pequeño problema, vamos hablando sobre la temática del día de hoy que tocaremos, que es básicamente temas sobre los cuerpos de agua en sí, nociones básicas de la hidrografía, vertientes hidrográficas del Perú, el mar peruano, también considerado como un ecosistema, la corriente peruana, glaciares, su importancia, los glaciares y las cuencas, ¿no? Conjuntamente con la gestión de riesgos de desastres. Entonces, nociones básicas sobre la hidrografía. ¿Qué entendemos por el sistema? Cualquier cuerpo de agua. Voy a ver si ya puedo compartir, a ver. Eh, mm,
Mm. Entonces vamos avanzando en la explicación de la temática. Eh, Básicamente, ¿qué es la hidrografía? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es esta ciencia eh, que se enfoca en el estudio de todos los cuerpos de agua, como son los mares, lagos, ríos, lagunas, quebradas, fluviales, ¿no? En sí, todo lo que tenga que ver con lo que es el recurso agua, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Hablar de hidrografía es hablar de una ciencia que se encarga de justamente estudiar, describir todas las formas de agua existentes sobre la superficie continental, ¿no? Como son las presas, les digo, los lagos, los ríos, su ubicación geográfica, las condiciones fisiográficas en régimen, su caudal y su aprovechamiento. ¿Ok? Entonces, veremos cómo está conformado y cómo es la composición a nivel del globo terráqueo de este cuerpo, de este recurso agua. ¿Ok? Pero me dan un segundo, por favor. No me permite compartir, voy a salir y entrar nuevamente. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Entonces, esta ciencia importante que se encarga de describir, estudiar todos los cuerpos de agua que existen en el planeta, ¿no? Tienen una localización geográfica, una ubicación, una condición fisiográfica, un régimen, un caudal y un uso y aprovechamiento, ¿no? Casi el 97% de las aguas saladas están cubiertas entre los océanos y mares. Esta hidrosfera también tiene un porcentaje de aguas dulces que son el 3%, solamente el 3% abarca lo que son las aguas dulces y el 97% aguas saladas, ¿no? De las cuales encontramos los mares y océanos, y en aguas dulces encontramos lo que son los glaciares, las zonas polares, mantos freáticos, los ríos y vapor de agua, ¿no? Esa es la composición general, ¿no? De esta distribución de la hidrosfera. Bien, voy a seguir explicando mientras todavía no me permite la compartición del material. No sé qué problema haya pasado, no me permite. Vamos a ver acá.
Bien, entonces, como les mencionaba, es importante conocer el porcentaje de aguas continentales que tenemos a nivel del globo terráqueo, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando mientras se arregla este pequeño problema que tenemos de conectividad. Bien, entonces vamos a entrar a lo que sería la vertiente hidrográfica. Hablar de vertiente hidrográfica es hablar después de unidades hidrográficas cuyos ríos van a drenar a un punto en común o que desembocan en un mismo mar, ¿no? Y en algunas ocasiones en un mismo lago, ¿no? Entonces, a ver, les voy a agradecer por favor si alguien me contesta, porque no está habilitado el chat. Por favor, me confirman con el audio. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio, por favor? Hola. Sí, le escucho. Sí, profesora. Ok, gracias chicos. Están arreglando este pequeño problema para poder la compartición, pero vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, tenemos que una vertiente es un conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos, la cantidad de ríos, drenan en un punto común, un colector común, o que desembocan en un mismo mar. En muchos casos, en algunos casos pueden desembocar en un lago, ¿ya? Entonces, definimos qué es una unidad hidrográfica. Es un espacio limitado con líneas divisorias de agua. Ahora, el río también es un espacio natural, ¿cierto? El río es una corriente natural de agua continua que desemboca, también puede desembocar en el mar o también puede desembocar en el río, en un lago, perdón, ¿cierto? Entonces, estos ríos tienen diferentes nombres, dependiendo de su extensión y también va a depender mucho de su recorrido. En muchos casos, los ríos van a ir cambiando de nombre. Por ejemplo, el Amazonas, en la parte alta, en la parte naciente, nace con el río de nombre Amazonas. En otro curso, en el curso medio, cambia de nombre y así va a ir cambiando muchos nombres. Sabemos que el río el Amazonas es el más extenso, ¿cierto? Entonces va a ir cambiando de nombre y, pero es el mismo río, sin embargo, ¿ya? Entonces, las partes de un río tenemos la parte alta, que es el nacimiento, luego tenemos la cascada, o la parte de, sabemos que no les puedo dibujar acá, a ver, voy a ver si puedo utilizar el cursor. Eh, a ver, vamos a ver aquí. No, no puedo usar ni una función, no sé qué ha pasado. No puedo usar ni un cursor, qué raro. Ahora ya puedo usar creo que puedo usar el chat. Ya, creo que ya está cargando el material, vamos a ver. Bien, ahora sí, ya se le puede visualizar, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar? Sí se logra ver. Sí, sí se ve. Bien, entonces ahí tenemos el río, ¿no? Sus partes, como les decía, va a depender mucho la extensión del río, qué tan en su recorrido, qué tan corto o largo es, ¿no? Su recorrido. Tenemos curso alto, aquí, donde nace, curso medio en esta hendidura, y el curso bajo, ¿no? O desembocadura, en muchos casos, que es esta parte de aquí, ¿no? Y en muchos casos va a desembocar en el Océano Pacífico, en un mar, en algunos casos en el lago, ¿cierto? Pues ahí están las partes de un río, ¿no? Alto, medio y curso bajo o desembocadura, curso alto o nacimiento, ¿ok? ¿Cuáles son las vertientes del Perú? Tenemos las principales, las tres vertientes, ¿no? Más la que tenemos a nivel de Perú, ¿no? Tenemos, en el Perú presenta tres vertientes, que es la del Amazonas, que es la más grande, que tiene 84 cuencas, la del Pacífico,
intermedia, que tiene 62 cuencas, y la del Titicaca, que tiene 13 cuencas. Entonces, la del Amazonas es la más extensa, porque incluso traspasa fronteras, ¿cierto? Del Amazonas. Esta vertiente es de origen, la del Pacífico, representa el 21,8% a nivel nacional del territorio, ¿no? En cuanto a lo que son sus expansión, sí, y el 2,18% del total de las aguas nacionales. O sea, de todas las aguas nacionales, del 100%, solamente el 2,18% representa la vertiente del Pacífico, ¿ya? Conforma las 62 cuencas. El origen, ¿cuál es el origen? Tiene un origen glacio-niveo-pluvial. ¿Qué cosa es glacio-niveo-pluvial? Glacio, en las partes altoandinas glaciares, nieve, pluvio, lluvias, precipitaciones, ¿ya? Entonces, obviamente nace en la cordillera occidental, por eso su origen es glacio-niveo pluvial, ¿cierto? Esta cuenca es exorreica y algunas arreicas, ¿ok? Eh, y un cauce rocoso, el curso de su recorrido es corto, netamente andino, o sea, por la parte de la sierra, y también costeño transversal. O sea, también abarca lo que es la parte de la costa y la sierra. Tiene un régimen irregular, en verano hay crecidas, el caudal es poco, ¿no? Y una escorrentía torrentosa, el Pacífico. Entonces, ¿cuáles son los principales afluentes de la vertiente del Pacífico? Tenemos el Tumbes, el Chira, el río Chancay, Jequetepeque, Santa, Rímac, Ica, Majes, Chili, Tambo, son los principales ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Y estos son los que son los principales, porque ustedes saben que ¿cuántos ríos son? 62, ¿ya? 62. Bien. Entonces, luego tenemos la vertiente del Amazonas, que es la más grande, ¿no es cierto? Ya. El Amazonas también está conformada por unidades hidrográficas. Y esta vertiente representa, miren la diferencia con el Pacífico, ¿no? Representa el 74,5% de territorio nacional. ¿A qué se refiere cuando dice territorio nacional? A extensión, ¿no? A área, ¿ya? Y el 97,8% de aguas nacionales. O sea, del 100% de aguas nacionales de todo el Perú, ¿ya? La del Amazonas representa el 97,8%, imagínense, casi 100%, ¿no? De, de aguas nacionales con 84 cuencas, esta es la más grande. 84 cuencas agrupadas en 6 unidades hidrográficas. ¿Ok? Entonces tenemos las 6 grandes unidades hidrográficas, que son la intercuenca del Amazonas, que la conforman el río Nanay, Napo, Putumayo y Yavarí, el río Ucayali, la otra intercuenca, que la conforman el río Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, el río Yurúa, que la conforma el mismo nombre del río Yurúa, Madre de Dios, que la conforma el río El Mano, Inambari, Tambopata y el Het, y el Marañón, que la conforman el río Morona, Pastaza, Tigre, Santiago y el Guayaga, río Guayaga. La intercuenca del río Purus, conformada por el río Purus. ¿Okay? Entonces, esas son las 6 intercuencas de esta vertiente grande, la Amazonas. Ahora, ¿dónde nace esta vertiente del Amazonas? En la quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuishka, a 5.170 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? En la cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región de Arequipa. Ahí nace este río, ¿ya? Pero, ojo, va a ir cambiando de nombre en su proceso, en su recorrido, ¿ya?
Entonces, denominaciones, estas son las más principales, ¿no? En el primer tramo, en su curso, recibe el nombre como Yoqueta, Chayamayo, Hornillos y Monigote. Ya, estos son nombres que van en su transcurso, en su recorrido, ven acá, en su recorrido va a ir cambiando de nombre, porque es tan extenso su recorrido que recibe diferentes, en muchos casos, alusivos a la zona por donde pasa, ¿sí? A la zona por donde está pasando, ¿ok? Entonces, ¿tiene principales confluencias? Sí. Entonces, para ello es importante saber, conocer en sí qué es una confluencia. ¿Alguien me puede decir, chicos, qué es una confluencia? A ver, ¿qué es una confluencia? Por audio, por el chat, ¿qué es una confluencia? ¿Sí? A ver, pueden escribir por el chat que ya funciona, ya no funcionaba. Dice, no, principales confluencias. A ver, yo que entiendo por confluencia, puede ser unión, ¿sí? ¿Sí? Perfecto, Micaela. Unión de uno o de uno, dos o más ríos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos las principales confluencias, uniones. El río Apurímac y Mantaro. ¿Y qué forman? El río N, ¿sí? El río N con Perené, ¿qué forman? El río Tambo. El Tambo y el Urubamba, ¿qué forman? El gran río Ucayali, ¿ya? El Ucayali y el Marañón, ambos unidos, el Amazonas. ¿Ven? Porque es importante saber, tener conocimiento de las confluencias, ¿ya? Entonces, la confluencia básicamente es unión, ¿sí? Básicamente es unión. Y se utiliza generalmente para dar una connotación en cuanto a lo que son, en este caso, los ríos, ¿no? Cómo es esta unión y a dónde va a llegar. Por ejemplo, el Apurímac tiene un recorrido y el Mantaro también, ¿no? Y llega un momento en el cual ellos ambos se van a convertir. A ver, yo tengo acá el Apurímac, por acá tengo el Mantaro, ¿no? En algún momento, algún tramo, estos se van a unir y forman el río N. Ahí tenemos la confluencia. ¿Ok? Así es, tenemos varias confluencias. Ahora estamos hablando del Amazonas nada más, ¿ya? Bien, entonces, luego tenemos la última vertiente, no menos importante, pero es la más pequeñita, porque solamente ocupa el 3,6% del territorio. Cuando hablo del territorio se refiere a la superficie, área geográfica, ¿ya? 3,6% de territorio, de superficie, y el 0,56% de aguas nacionales. O sea, no llega ni al 1%. La vertiente del Titicaca, ¿ya? Porque miren el Amazonas. El Amazonas, ¿cuánto es? Es el 97,8% de aguas nacionales. Miren esa gran diferencia, ¿no? Por eso es el río más grande. Y el Pacífico, en cuanto a aguas, es, ¿cuánto? El 2,18% de aguas nacionales, ¿no? El más pequeñito es el Titicaca, obviamente, ¿ya? El 0,56% de aguas nacionales, ¿no? Origen, glacio pluvial. Saben que esta vertiente es unión con Bolivia, ¿cierto? Eh, Aquí nacen la cordillera de Carabaya y volcánica, una cuenca endorreica, ¿no? Cuando hablamos de endorreica, estamos hablando de qué, a ver, chicos, cuando las aguas no desembocan en el mar, sino en algún lago, por ejemplo, ¿no? Endorreica, ¿no? El cauce es rocoso, su recorrido es corto, es pequeñito, andino, irregular, un caudal poquísimo, bajo, y la escorrentía, según la pendiente, es torrentosa, ¿ya? Abarca Perú, Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los principales ríos de esta cuenca? El Ramis, el Coata, Ilave, Huancané, Suches, Desaguadero, ¿no? Son los ríos principales que abarcan esta cuenca pequeñita. Acá se me pasó decirles en el Amazonas, déjenme volver acá, ¿no? Están pues, acá no especifican el Amazonas, qué raro. En el Amazonas estamos los ríos, pero coge lo que es Perú. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué países más? El Amazonas.
A ver. Brasil, ¿no es cierto? ¿Ven acá? En la imagen están viendo, ¿no es cierto? ¿No? Perú, Brasil, ¿no es cierto? Exactamente ahí. Gracias, Sergio, ¿no? Esta vertiente es grande y en su recorrido abarca varios países, ¿ya? Principales de Brasil. Bien, entonces tenemos acá que el Ramis compone 6 redes hidrográficas como el río Ramis, el río Coata, el Lave, Huancané, Suches y el Desaguadero. ¿Okay? El mar peruano. El mar peruano es otro ecosistema natural, pero en muchos casos, por ejemplo, está considerado, algunos lo consideran, algunos autores lo consideran como una clasificación más ecológica y algunos no, ¿no? Pero igual es importante estudiar el mar peruano. El mar peruano tiene características principales, mm, tiene un sistema de corrientes, las cuales pues es importante tener conocimiento, ¿no? También tiene una biodiversidad marina que es una biodiversidad rica en cuanto a lo que es biológica y también ictiológica, ¿no? Básicamente abarca un área de 626.240 kilómetros cuadrados del mar. Sabemos que abarca hasta las 200 millas, ¿sí? Aproximadamente 370 kilómetros, que son el ancho, que son las 200 millas, ¿no? Una profundidad en la fosa meridional de 6.552 metros y abarca la región septentrional o norte, ¿no? Que se localiza en la boca de Capones y la península de Illescas. También la región central, desde Illescas hasta la frontera con Chile, en la parte baja, ¿no? La parte sur. La temperatura va a variar del mar, tanto de costa, perdón, sur, centro y norte, ¿no? Va a variar. En el norte va a oscilar entre 20 grados a 22 grados centígrados. En el centro, en una temperatura promedio de 17 a 19 grados centígrados. Y hacia el sur, hacia Chile, de 13 grados a 14 grados centígrados, ¿no? También va a variar el color. El color hacia el norte es un tanto color azul plomizo, la parte de acá, hacia la parte del norte, es un color azul plomizo, y en el centro y sur medio verdoso. ¿Por qué ese cambio de coloración, chicos? A ver. ¿Por qué el cambio de coloración? Por el fenómeno de afloramiento. Exactamente, fenómeno del afloramiento. ¿Qué más? A ver, eso es uno de los puntos, de los fenómenos que ocurren. ¿Qué más? A ver. El fenómeno del afloramiento de cosas, chicos, a ver. Cuando las aguas, El ¿no? fenómeno del niño y de la niña. El niño, la niña, ¿qué más? ¿Qué cosas tenemos en el fondo del mar? Una variedad de, por ahí escuché, a ver. Digan sin miedo, chicos. Una variedad de, ya, por ahí me pusieron plancton. Claro. Karina Omeli, ¿no? Claro, fitoplancton. Hay una diversidad y en todas las partes, ¿no? Va a variar, ¿no? No es igual en la costa norte que en la parte sur. Varía, pero a nivel de todo el mar tenemos fitoplancton, ¿no? Pero va a ir variando, por eso es la coloración verdosa. Y aquí va bajando la coloración a un tanto plomiza. ¿Qué también hace variar también? A ver. ¿Hará variar la coloración, la contaminación? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Habrá una variación con la contaminación? De repente la zona que está acá, por ejemplo, en la parte norte, ¿no? Ocurre un derrame, por ejemplo, no sé, de algún mineral, ¿no? Varía su coloración, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va a variar. O de repente por esa zona norteña, por acá, por el norte, de repente hay algunas industrias de metal mecánico, metal pesado, ¿no?
Entonces varía su color. ¿Va a tener injerencia en las aguas? Sí, va a tener injerencia. Entonces va a haber variación, ¿no? También tiene que ver también los fenómenos que ocurren ahí, ¿no? Uno de ellos es el fenómeno de afloramiento, ¿no? Que emergen las aguas hacia la superficie y eso, pues, ese proceso hace, pues, que haya una variación en cuanto también a la coloración, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se maneja esta cuenca? Hablar de manejo de cuencas es básicamente gestión, ¿no? Cómo yo gestiono la forma, cómo yo administro en sí, cómo yo voy a integrar, voy a administrar esta como parte de un territorio, ¿no? Que fomente la integración social con el hombre, ¿no? Y esto significa qué cosa? Planificar el desarrollo con una visión integral, holística de la cuenca, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar medidas para poder conservar o restituir la cobertura vegetal. Porque en muchos casos, ¿no? Está pues en riesgo la biodiversidad tanto florística como faunística, ¿no? Entonces evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca va a ser beneficioso y tiene que ver con el manejo de las cuencas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es un uso racional y sostenible de los recursos naturales del suelo, bosque y agua, ¿no? A veces, pues, hay problemas que se generan en algún espacio eh, delimitado, en este caso puede ser un ecosistema o una cuenca, en el cual se hace un uso irracional, indiscriminado y va a atentar contra la sostenibilidad y la armonía de este sistema ecológico. Lo que se quiere, pues, es lograr un uso racional y sostenible, ¿no? En sí de estos recursos, para que haya una armonía en este paisaje, ¿no? Bien, gestión de riesgos. ¿Qué entendemos por gestión de riesgos? Cuando hablamos sobre los terremotos o maremotos o sismos, ¿tiene que ver con la gestión de riesgos? A ver, ¿qué dicen ustedes, De chicos? contingencia en caso de desastres. Ya, claro, todo lo que tenga que ver con algún riesgo, algún posible peligro que nos ponga en riesgo, ¿no? Necesariamente eh, se tiene que gestionar estos riesgos. ¿Y qué es gestión? Es buscar las directrices, la forma, mecanismos de poder gestionar estos posibles riesgos naturales o antrópicos, ¿no? Y para poder de una u otra forma minimizar o mitigar los impactos que pudieran ocurrir, ¿cierto? Entonces, definimos como la anticipación a los desastres. ¿Nos vamos a anticipar? Sí. ¿Hay entidades involucradas en esto? Sí. ¿Quiénes son las entidades que están estas directrices, planeamiento, estrategias, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer antes, durante y después de estos riesgos? Tenemos acá el CNPRED, tenemos INDECI, tenemos el COEN, ¿no? Y también es parte de estos también es la población civil, ¿no? Que también forma parte para poder ayudar cuando ocurra un eventual desastre, ¿no? Entonces definimos la gestión de riesgo como la anticipación a los desastres, ¿no? Es decir, tomar las medidas adecuadas para poder prevenir. ¿Se puede evitar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede evitar de repente, a ver, un huaico, una inundación, que son desastres naturales? Ojo, hay que diferenciar los desastres naturales y desastres antrópicos en la cual interviene el hombre, ¿no? En los antrópicos en la cual interviene el hombre sí se puede evitar, ¿no? Con una buena capacitación, preparación, buen uso y manejo, un buen planteamiento de estrategias, se puede evitar. Cuando este desastre lo ocasiona el hombre, sí se puede evitar. Pero cuando es natural, no se puede evitar.
Pero sí podemos minimizar o mitigar los impactos, ¿no? Por ejemplo, si de repente ocurre un sismo, un terremoto de 6,8, 7,2 grados, ¿no? Que es a partir de 7 grados es un terremoto ya. Un sismo de 7,2, por ejemplo, no podemos evitar porque son eventos naturales, ¿cierto? Pero ya está, pero si ya nos hemos capacitado, nos han preparado, podemos estar alertas, ¿no? Y de una u otra forma podemos de repente hacer que estos desastres sean menos en cuanto a pérdidas materiales, humanas, ¿no? En sí, en todo, porque cuando hay un desastre, hay un sismo de esa magnitud, hay muchas pérdidas, no solamente humanas, sino también materiales. Es todo un suceso, ¿no? Que ocurre. Tenemos como ejemplo el último terremoto que hubo, por ejemplo, en Ica en el 2000, a ver si me ayudan, a ver, 2007 puede ser, ¿sí? 2007, terremoto en Ica, 2007, sí, 2007, ¿no? Agosto de 2007, 15 de agosto de 2007, en el cual pues ahí, si bien tiene mucho que ver pues son muchos factores, ¿no? Que entran ahí a tallar, como por ejemplo las zonas vulnerables. En este caso, generalmente, las zonas más vulnerables son las zonas históricas, monumentales, como por ejemplo acá en Lima tenemos la Lima Monumental, todo el centro histórico de Lima, que la construcción es de adobe, tapial quincha, tienen los techos de madera o de torta, ¿no? Pero en el caso de Lima, por ejemplo, ya ha habido ya una restauración, entonces ya está incluso restaurado, ya está fortalecido con concreto, entonces casi no habría mucho daño, porque ya tiene mucho que ver la construcción, la edificación, cuál es el material predominante. En el caso de Ica, por ejemplo, el material predominante era pues adobe, puro adobe. Las casas de Ica Centro eran todas casi al 100% de adobe, el techo de torre de barro o de madera, material precario. Y en ese caso, por ejemplo, todas las casas se dividieron abajo. Toda, todas las casas en Ica, en lo que es Ica Centro, la plaza, la parte central, quedó desolado, vacío, ¿no? Eso es en cuanto a daños materiales, ¿no? Colapsaron las obras de infraestructura en cuanto de lo que es agua, desagüe. Las pistas también, miren que las pistas son pues de un concreto, de una cimentación muy fortalecida porque son de alto impacto porque van a pasar pues por ahí transitan camiones, ¿no? Pero aún así fue tan fuerte este terremoto de 2007 que las pistas se abrieron las pistas. Aparte de daños materiales, también hubo pérdidas humanas, no en gran porcentaje, no como la que ocurrió en Huaraz, pero sí hubo muchas pérdidas, ¿no? Muchas familias se quedaron sin casas, sin viviendas. Entonces, de ahí la importancia de tomar las medidas adecuadas para poder, pues, prevenirnos, incluso estar preparados emocionalmente. Porque en muchos casos a veces ocurre un desastre y las personas no estamos capacitados emocionalmente. Mucha gente que a veces por el nerviosismo o salir corriendo, ¿no? De sus casas, de donde viven, ponerse en un área despejada, ¿no? Se tropiezan, se caen las escaleras, algunos entran en shock, en pánico. Entonces, eso es parte de la preparación emocional de la población. Por eso están puestos simulacros. Hay mucha gente que dice, no, los simulacros yo no asisto porque no son no, ¿quién va a perder su tiempo? No, es importante. Eso te ayuda a cómo debes actuar antes, durante el episodio y después del episodio, ¿no? Entonces, por eso es importante los simulacros, la alerta temprana, ¿no? Ante cualquier fenómeno natural.
Entonces, para poder mitigar estos desastres es importante tener conocimiento y se realice lo que es la estabilización de laderas, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Lima, en la parte de la Costa Verde, ¿se acuerdan? Antes era, pues, era una zona caserita en la cual había muertes cada fin de semana, ¿no? Ahora ya está, ya hay mallas como muros de contención o para poder mitigar las rocas que caían en la pista. Ya hay unas mallas estabilizadoras, ¿no? Entonces eso hace que ya cada vez haya menos, ya no, casi ya no ocurren accidentes, ya. A lo mucho sí caen unas pequeñas roquitas, recolitos, pero pequeños, ¿no? O quedan ahí estancadas porque las mallas ahí están como un freno, como un freno. Otro punto importante es, por ejemplo, es también la construcción de presas reguladoras, ¿no? Eso generalmente en zonas de pendiente, en la cual, pues, pudiera ocurrir de repente un eventual, una remoción de masa, ¿no? O un deslizamiento, ¿no? También definir las zonas no habitables, es decir, definir zonas vulnerables, zonas en las cuales pues están en alta pendiente o de repente siempre son zonas de repente de huaicos, avalanchas, ¿no? Evitar, determinar básicamente, delimitar cuáles son las zonas no habitables, ¿no? Ya sea por material precario, material, o ya sea por la ubicación o por pendiente. Son muchos factores que tienen que ver ahí, ¿no? Otro es ordenamiento territorial, ¿no? Ordenar la ciudad, ¿no? Ordenar, planificar en sí, ¿no? Dónde están ubicadas las viviendas, áreas recreativas, áreas de educación. Es todo un plan una planificación territorial en sí, ¿no? Reubicar las viviendas, ¿no? Reubicar las viviendas que están ya en proceso de, por ejemplo, hay muchas viviendas que son ya antiguas, son de ladrillo en muchos casos, pero tienen rajaduras, ¿no? Rajaduras, por ejemplo, en Morales Duárez, por el centro, hay muchas viviendas así, en las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar de hace más o menos años, unos 5 o 6 años, y mucha gente que dice, no, esta es mi casa y yo no me muevo, a pesar que el gobierno local, ¿no? Quieren reubicarlos en otros lados, pero hay mucha gente que dice, no quieren, o sea, no aceptan, no quieren moverse de sus lugares, ¿no? También es un problema, es falta de conciencia, ¿no? Son algunas posibles, ¿no? Gestiones que se podría hacer para poder mitigar los desastres, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora vamos a ver sobre los climas del Perú. Sabemos que el Perú es un país mega diverso y cuenta pues con casi el 97% de tipos de climas a nivel mundial, ¿no? El Perú, los climas del Perú es muy diverso, muy diversificado, y para ello es importante tener conocimiento del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado en sí, el estado de la atmósfera en un momento determinado y en un lugar determinado. Por ejemplo, estamos acá ahorita en Lima, yo estoy acá en San Borja, Lima, San Borja, punto, acá, temperatura tanto, a una humedad tanto, humedad atmosférica, humedad, vientos, tanto. Me voy a otro lado, cambia el tiempo atmosférico y así va a ir cambiando, ¿ya? El tiempo atmosférico nos indica el estado de la atmósfera en un momento determinado en una localidad dada. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Por su variación, claro, va a ir variando. Yo me voy de acá, no sé, no sé, de acá me voy a Ate, cambia. Estamos en el mismo país, en la misma localidad, Lima, pero cambia, ¿no? Entonces, justamente esa es la característica, ¿no? La variabilidad, ¿no? Cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces, el clima es un conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Y este es el promedio de los estados del tiempo en sí atmosférico, calculado mediante observaciones realizadas durante un largo periodo de 30 años. Para ello es importante conocer los elementos básicos del clima. Cuáles son los elementos? A ver, vamos a ver los elementos. Tenemos acá, ahí está, uy, se colgó. Tenemos
Ahí está. La insolación es un elemento del clima, ¿no? ¿Qué es la insolación? La cantidad de energía en forma de radiación. Nosotros en algún momento, en algún tiempo, nos ha dado insolación, ¿no? Seguramente que sí. Así como ocurre con nosotros cuando vamos a la playa eh, y nos quemamos de una forma no normal, por decirlo así, ¿no? Nos da insolación. Entonces, también eso es perjudicial también para la salud humana. También ocurre esta radiación solar no solamente es en las personas, sino también en las viviendas, en la vegetación, en las plantas, en todo en sí, ¿no? En todo en sí, ¿no? La insolación. Otro elemento importante tenemos acá, cómo se mide la insolación con el heliógrafo. Ahí está ese aparatito, ¿no? Casi, sí, sí se usa en estaciones meteorológicas. La temperatura, ¿no? Sabemos que la temperatura varía de un lugar a otro. Eso es el grado de calor que hay en la atmósfera en sí, ¿no? Y se mide con el termómetro, ¿no? La temperatura. Otro elemento importante es la humedad. Sabemos que Lima se caracteriza por su humedad, ¿no? En invierno, por ejemplo, llega una humedad, pues, pasando incluso los 90, buen porcentaje. El vapor de agua, pues, que hay en la atmósfera es altísimo acá en la capital. En la sierra la humedad es baja, ¿no? Porque generalmente los climas en la sierra son climas secos, ¿no? ¿Y con qué se mide la humedad? Con el higrómetro. Ahí está el aparatito, digamos. Luego tenemos otro elemento, la precipitación, las lluvias, ¿no? Acá en Lima no hay lluvias, acá solamente hay garúas, ¿sí? Que son pequeñitos cuerpos de agua, ¿no? ¿Dónde hay precipitaciones, dónde hay lluvias? En la sierra, en la selva. ¿Con qué se mide la precipitación? Con el pluviómetro. Ahí está, pluviómetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la precipitación? Caída de agua, ¿en forma de qué? En forma de lluvia, en forma de granizo y en forma de nieve. ¿Dónde cae en forma de granizo, nieve? ¿Dónde? En las zonas, en las zonas glaciares o periglaciares, ¿no? En la parte altoandina, la puna, ahí cae las lluvias en forma de nieve, ¿ya? Copos de nieve. Sabemos que el agua tiene tres estados, líquido, sólido, gaseoso, ¿cierto? Entonces cae en estado sólido, en forma de nieve, ¿cierto? Las lluvias en los ambientes glaciares, en las zonas en las cuales ya superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en la parte de la puna, ¿ya? Luego tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es esa fuerza, ese peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar, ¿no? En un lugar de la superficie. Por ejemplo, cuando vamos a la sierra, ¿ya? A ver, vamos a la sierra. En la costa, ¿a cuánto estamos de altitud? A ver, en referencia al nivel del mar. A ver, chicos. 500. En Cero, Lima, ¿ah? A 500. ver, acuérdense Javier Plugal Vidal. ¿Cuánto? En Lima es de 0 a 500. De 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Costa, ¿no? Costa Ochala, ¿cierto? Según la clasificación por pisos altitudinales, ¿cierto? Ya. Vamos subiendo más arriba, llegamos a Quechua, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Subimos más arriba, la Puna Ojanca, en el cual el clima ya es gélido, ¿no? Vemos ya pura nieve. Llegamos pasando los 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? La presión atmosférica será igual en la Puna Ojanca que en la costa. ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, Claro que no. Ustedes cuando viajan a la sierra, ¿qué se compran? Se compran su sorochín, ¿no es cierto? Esa pastillita para soroche, ¿sí o no? ¿No? Porque a todas las personas, no todos somos iguales. Algunos sí, algunos les choca, algunos más y otros menos. Pero igual ya estamos subiendo, está aumentando la presión. A mayor altitud, mayor presión. Y menor oxigenación.
Por eso que nos duele la cabeza. Nos duele la cabeza acá en las partes de las sienes, como que nos ajusta. Porque aumenta la presión. Cuanto más subimos a la altitud, aumenta la presión y nos falta la oxigenación. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes ha volado en un avión? Igual ocurre en los aviones, ¿cierto? Cuando viajamos a un lugar en un avión, eh, a veces, ¿no? No todos, como les digo, algunos nos afecta, estamos en ya no sé a cuántos metros sobre tierra, estamos viajando. Por ejemplo, yo me fui a Piura, la zona norte, ya. En la ida no sentí nada, pero ya en retorno, me fui en avión, 1 hora y 15 minutos. Y me dolió la cabeza, o sea, no es un dolor de cabeza, netamente, exactamente un dolor de cabeza no es un ajuste, como que te ajusta la cabeza, así las sienes, es por la presión, ¿no? Y de ahí viene pues el dolor y un poco de malestar, ¿no? Pero cuando el avión sube más altura, más es la presión, por eso dicen, ¿no? Por eso no he escuchado en las películas que las hermosas dicen, no, por favor, pónganse su mascarilla de oxígeno, porque a mayor presión, menor oxigenación, ¿cierto? Entonces también es un elemento del clima, la presión atmosférica, ¿ya? Esta presión atmosférica se mide con el barómetro. Ahí está, el barómetro. Entonces tenemos insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica. ¿Qué falta? Los vientos, vientos. ¿Los vientos son dañinos? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Los vientos, ¿dónde el viento va a ejercer su máxima fuerza y velocidad? ¿Dónde? A ver. Costa, sierra, selva. A ver, chicos, los vientos. Cuando alguien ha ido a las dunas de Ica, por ejemplo, alguien ha ido a las dunas, generalmente, dónde hay más viento? ¡Wow! Y nos da la brisa en el mar, ¿no es cierto? En la playa, ¿no? ¿Sí o no? En la playa uno siente la brisa del viento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay viviendas, está todo libre, ¿no? ¿Sí o no? A chicos contesten porque siento que no me están escuchando. Claro, en la parte litoral costera, todo ese flanco del Perú, es ahí donde hay pues más vientos, están los vientos presentes, hay mayor fuerza y velocidad. Más aún porque son zonas desérticas, son zonas en las cuales no hay vegetación, o si las hay escasa vegetación. Y las viviendas son pues también pocas, a diferencia de la parte, por ejemplo, en la parte sur-norte. En la parte litoral costera es ahí donde va a haber pues viento tenemos en todos lados. El viento actúa en todos los sistemas, ¿no? Pero va a variar su velocidad y su fuerza. En la playa aumenta la velocidad porque son ambientes abiertos, no hay construcciones, no hay vegetación. En cambio, en la selva hay vientos, sí hay, pero la velocidad es bajísima. O sea, el movimiento de los vientos, de estas olas, ¿no? Va a ser bajísima la velocidad, estas masas de aire va a ser bajísima y la fuerza también va a ser muy baja, casi, casi que no se va a sentir. En cambio, en las zonas desérticas, por ejemplo, en la parte de los tablazos, en la parte de Olmos, Lambayeque, la parte costera, son zonas desérticas en las cuales pues uno va y te tienes que tapar amarrar el cabello, ponerte algo porque el viento está pues en su máxima fuerza y su máxima velocidad, ¿no? Entonces es un componente muy importante del clima. Los vientos, ¿el viento con qué se mide? Con el anemómetro o la veleta. Ahí está. Anemómetro o la veleta. Ahí tenemos los 6 elementos del clima. Y estos conjugados van a dar origen a qué? A un tipo de clima, ¿ya?
insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y vientos. Ahí está. Entonces, estos climas también van a ser afectados, sí, ¿no? ¿Cuáles son los factores de estos climas? Uno de los factores es la cordillera de los Andes, ¿no? Porque tenemos acá, por ejemplo, la zona costera, y luego vamos a la parte, a la sierra de los Andes, las grandes montañas. Ahí está la cordillera de los Andes. Actúa como barrera natural de los vientos alisios, ¿no? Claro, están las montañas acá, y vienen los vientos y choca, no pasa, ¿ya? Entonces, actúa como barrera natural de los vientos alisios, modifica las condiciones de temperatura, humedad, ¿no? ¿Según qué? Según las altitudes, ¿ya? Costa, vamos pasando por la Yunga, la Quechua, Suni, llegamos a la parte de la Puna, la parte más alta, ¿no? Entonces, esto va a modificar estas condiciones de temperatura y humedad según los pisos altitudinales, ¿no? Otro factor climático que va a alterar el clima son las corrientes marinas. La corriente marina va a generar la peruana, que son de aguas frías, y la corriente ecuatorial, aguas cálidas, ¿no? Aguas calientes, por decirlo así, ¿no? La corriente peruana genera inversión térmica en la parte de la costa central y sur. Y la contracorriente ecuatorial va a generar lluvias de verano en la costa norte, porque recuerden que está en la parte ecuatorial, parte cálida, ¿cierto? Y esto va a afectar el tipo de clima. Entonces va a ser un factor que va pues a modificar los climas en el Perú. Otro factor climático serían los vientos fríos, ¿no? Estos vientos fríos se dan en tanto se va a intensificar en la Garúa, en este caso en la parte de la costa, la Garúa en la parte de la costa central y sur, los vientos fríos en el anticiclón del Pacífico Sur, y va a generarse, ¿dónde se genera friaje? En la parte de la selva, ¿no? El anticiclón del Atlántico Sur, ¿ya? Ahí se va a generar friaje en la selva. ¿Ya? Esos son los factores que van a interferir en los cambios de clima del Perú. Ahora, el ciclón ecuatorial, que es una masa de aire cálido, que va a generar lluvias en la costa norte y la selva, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que va a intensificar la garúa de la costa central, ¿no? Y la costa sur, ¿no? Por eso se dice anticiclón, ¿no? Es en el sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. En tanto que el anticiclón del Atlántico Sur, ¿no? Genera friaje, ¿no? Son zonas de alta presión que va a generar friaje en la parte de la selva. Y estos son los factores, ¿no? Acá está la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes, que también va a ser un factor modificador de los climas, y el ciclón ecuatorial también, ¿no? Que va a ir de zonas de baja presión a zonas de alta presión, ¿no? Algunos tipos de climas, ¿no? En la costa. En la costa el clima es cálido, seco o muy seco, porque tenemos un dominio árido, tropical o subtropical, ¿no? Los climas costeños son cuatro, a ver si no puedo sacar los cuatro, no, dos. Los climas costeños, los más predominantes son el clima muy seco, árido tropical, y el semicálido muy seco, árido subtropical. El cálido muy seco, en el cual hay bajas precipitaciones y temperaturas medias de 24 grados centígrados, ¿no? Generalmente están en la costa norte, acá está, en la costa norte, ¿no? Aquí hay lluvias de verano y aquí se hace presente el Niño, ¿no? El clima cálido muy seco. Son climas de la costa. Y en la parte, en la costa central hacia el sur, tenemos el clima semicálido muy seco. Es un clima árido subtropical en el cual hay bajas precipitaciones eh, y temperaturas medias, o sea, baja la temperatura, ¿no? A 18 grados centígrados.
Acá se puede ver, aquí es donde ocurre el fenómeno de afloramiento, ¿no? Por la corriente peruana. ¿Sí? Estos son los climas costeños. Tenemos dos tipos, cálido muy seco y semicálido muy seco, ¿ya? De la costa. En tanto que en la sierra tenemos los climas gélido, frígido, frío, templado, subhúmedo. Tenemos 4 tipos de climas andinos. ¿Según qué? Según la altitud, ¿ya? El templado subhúmedo está más o menos en temperatura 20 grados centígrados, precipitaciones menores a 500 milímetros por año, generalmente en las zonas en valles interandinos. ¿Sí? Esto según la altitud. Bueno, tenemos esos climas aquí, ¿no? ¿No? Es el templado subhúmedo, más o menos a esta altitud, más o menos. ¿No? Luego va subiendo de altitud, esta es la pendiente, va subiendo de altitud y ya tenemos un clima frío. Y este clima subhúmedo templado lo tenemos entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. O sea, coge parte de sierra, ¿no? Coge parte de sierra. Ya en un clima frío, en la cual la temperatura va a oscilar entre 12 grados centígrados y aumenta las lluvias a 700 milímetros por año, ya estos están ubicados generalmente a unos 4000 metros sobre el nivel del mar. Está en clima frío, ¿no? 4000, de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar. Va subiendo la altitud, la altura. Entonces, cuanto más subimos, el frío baja la temperatura, ¿no es cierto? Baja la temperatura. Luego tenemos un clima frígido, que ya va bajando incluso de 12, va bajando a 6 grados centígrados, temperatura. Las lluvias, las precipitaciones se mantienen, ¿ya? Este clima frígido está más o menos a una altitud de ya de 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Llega hasta los 5000 de altitud, hasta el clima frígido, de 4000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. Seguimos subiendo en altitud, seguimos subiendo hasta la Puna, que tenemos hasta los más o menos 6746 metros sobre el nivel del mar, en el cual ya hay un clima gélido, ya son ambientes ya glaciares. Aquí ya estamos en la zona de casquetes de hielo. Aquí están las zonas altoandinas, ya el clima es bajo cero, precipitaciones sólidas, porque ya no caen lluvias así en agua, ya caen en forma de nieve. Ya son las altas cumbres, como dice acá, ¿no? Las altas cumbres, ¿ya? Acá está. Clima gélido, que llega más o menos de 5000 a los 6746 metros sobre el nivel del mar. Estos son los 4 grandes climas que tenemos, ¿no? A nivel general del Perú, ¿no? Templado subhúmedo en la sierra, ojo, en la sierra, climas andinos. Templado subhúmedo que llega hasta los 3000 metros, 1000 a 3000. El frío, 3000 a 4000. Frígido, hasta 5000. Y el gélido, que es la máxima altitud en la Puna, en las altas cumbres. 4 tipos de climas andinos. ¿Okay? En la Amazonía hay 2 tipos de clima también. En la costa tenemos 2 tipos de clima, la costa, ¿no? Cálido muy seco y semicálido muy seco. En la Amazonía, en la sierra tenemos los 4 climas, 4 tipos de climas. Templado, subhúmedo, frío, frígido y gélido, ¿ya? En la sierra, climas andinos, 4. Y en la selva hay 2 tipos de climas amazónicos, 2. ¿Ya? El semicálido muy húmedo y el clima cálido húmedo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cuál es la variación de las altitudes, las temperaturas, la ubicación básicamente, ubicación geográfica? Semicálido muy húmedo, 1000 va bajando a 400 metros sobre el nivel del mar. Temperatura 22 grados centígrados. Hay una humedad atmosférica, precipitaciones por encima de los 2000. Sabemos que ambos son climas amazónicos, zonas boscosas, ambos, tanto el clima semicálido muy húmedo como el cálido húmedo. ¿Ya? Ambos son selva, ¿ya? Una es selva, la otra es selva baja. Aquí tenemos el semicálido muy húmedo,
¿no? Corresponde a la selva alta, la región más lluviosa del Perú. ¿Ya? Acá está. Y el clima es cálido, húmedo, de 400 a 80 metros, o sea, va bajando, ¿no? Sí, va bajando ya hasta la costa, en el cual vemos ya la parte ya selva baja, hasta 80 metros sobre el nivel del mar. Ya tenemos las zonas ecuatoriales de sabana tropical también, en las cuales tenemos un clima ecuatorial, ¿no? Muy lluvioso, lluvias permanentes, ¿no? Clima de sabana tropical generalmente, árboles muy grandes que superan los 30 metros de altitud. Son zonas, son climas de selva, ¿ya? Climas amazónicos, dos tipos de climas. Bien. Algunos fenómenos que ocurren que van a dar origen a un tipo de clima. Las famosas heladas, tenemos el friaje, ¿ya? La inundación, huaico, sequía, están considerados como fenómenos de origen climático. También acá está otro fenómeno, pero vamos a primero ver esto de acá. La helada y el friaje, ¿dónde ocurre, chicos? A ver. Helada. ¿Helada vemos en la costa? No. ¿Helada vemos en la selva? No. ¿Dónde vemos las heladas? A ver, Una chicos, sierra. ¿no? En la sierra, en la parte de la puna, ¿no? Que cuando dice parte puna, quiere decir que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Se produce en la región andina a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Su origen se da por la combinación de vientos, altitud y relieve. Claro, está a una gran altitud, el relieve, la topografía es muy sinuosa y los vientos son pues secos, climas secos. En la sierra generalmente el clima es seco, quiere decir que la humedad es baja, en tanto que en la costa la humedad es alta. En la sierra es clima seco, entonces combinen el clima, la humedad baja, la radiación solar más la altitud, es como que se quema, ¿no? Se quema por el friaje. ¿Han visto los que viven en la parte andina de la sierra? Están quemados, chaposos, ¿no? Los labios cuarteados. Cuando vas a la sierra, ¿no te pasa eso? Pasa eso, ¿no es cierto? Estás se te cuartean los labios, se te seca toda la cara, tienes que estar con full crema bloqueador, porque es un clima pues de sierra. Ahí ocurren esos fenómenos como la helada, por ejemplo, ¿no? Y es aquí donde la temperatura va a descender bruscamente, abruptamente, por debajo de los 0 grados. Después se llama fenómeno de origen climático, ¿ya? El friaje es otro fenómeno. El friaje es un fenómeno no de la costa, de la Amazonía. Generalmente se presenta en la Amazonía generalmente. Entonces, como dice su nombre, son fenómenos de origen climático, ¿cierto? El friaje es otro fenómeno. ¿Fenómeno por qué? Porque no ocurre, no es constante, ¿no? Tiene sus épocas en las cuales ocurren las heladas. Igual también el friaje. El friaje generalmente se presenta en la Amazonía, ¿ya? Y es originada por masas de aire, ¿ya? Eh, aire frío que provienen del Atlántico Sur, ¿ya? El Atlántico. Y las temperaturas pueden disminuir hasta los 11 grados centígrados. Eso dice, generalmente se da en la Amazonía. ¿Producto de qué? De esta combinación de masas de aire frío. Provienen del Atlántico Sur. Ojo, no del Pacífico, del Atlántico, ¿ya? Esa fue pregunta de admisión, recuerdo. Eh, luego, luego tenemos la inundación. Estos son fenómenos naturales de origen climático, porque va a afectar el clima definitivamente. El huaico, la sequía,
La inundación, ¿qué cosa es? Es cuando las lluvias sobrepasan la capacidad de campo del suelo, ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, el río tiene un caudal máximo y cuando rebasa, ¿no? Ese caudal máximo, esa capacidad máxima, ¿no? Inunda las partes aledañas y colindantes, en este caso pueden ser zonas, viviendas, ¿no? Entonces es ahí donde ocurren las inundaciones, ¿no? El cauce principal del río, el cauce principal del río desborda, ¿no? Inunda las áreas adyacentes, que son las famosas inundaciones. Generalmente se da reproduce un río, ¿no? O las lluvias. O sea, el río puede estar normal calmado y hay abundantes lluvias, ¿no? Y van a hacer que el caudal aumente, y aumente de tal forma que rebalsa, ¿no? Y es ahí donde se produce la inundación. El huaico, este desplazamiento de detritos o recolitos o roquitas, si lo quieren llamar así, piedras en sí, ¿no? Que no están consolidadas, o sea, son así como que eh, impermeables, ¿no? O sea, no son una roca, todas una roca está bien dura, ¿cierto? Pero cuando ocurre algo, cuando hay justamente estos recolitos o rocas no consolidadas, ¿no? Y masas grandes de roca, ¿no? Y por el producto de la lluvia, cuando hay lluvia, ¿no? Se va desplazando por una quebrada. O sea, tenemos acá, eso ocurre, en Dubái, donde ocurre en laderas, en zona de pendiente, acá. ¿No? Acá tenemos el sistema rocoso, acá en la parte alta, y hay material rocoso no consolidado, o sea, frágil, y se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, con las masas, se va cayendo hacia la parte baja, ¿no? Y llega un momento en que ya las grandes masas de roca caen conjuntamente. ¿Por qué van cayendo? Porque va lloviendo, va lloviendo, va lloviendo y va mojando, 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 mojando. Y esto hace que haya una remoción de masa y cae abruptamente hacia la quebrada. A eso le llamamos huaico. No se desplazan grandes bloques de masas de roca por, por las lluvias, ¿no? Y esto es una zona de pendiente, zona de quebrada. ¿Ya? La sequía también es otro fenómeno de origen climático que se caracteriza pues, por una reducción. Aquí, generalmente las sequías son zonas en las cuales, ¿dónde ocurre? En las zonas en las cuales no hay lluvias, no hay precipitaciones. Ya sí, hay una abundante radiación solar, ya vientos, pero no hay lluvias, no hay agua, hay escasez de agua. Cuando no hay agua, no hay vegetación, no hay animales. Entonces son áreas desérticas, ¿cierto? Áreas desérticas, incluso no hay población. Entonces, la sequía es un problema a nivel mundial, ¿no? Al no haber vegetación, no hay lluvias, no hay agua, baja la humedad, ¿cierto? Hay radiación, va quemando los suelos, cae la radiación acá, pero no hay lluvia, ¿no? Y porque no hay lluvia, no hay agua, no hay vegetación, no hay animales, no hay población. Los suelos sufren problemas de acá, los suelos se van degradando, se van cuarteando. Este es un problema grandísimo porque los suelos se van degradando y se van pues así, fragmentando. Tanto cae la radiación, los vientos, y no hay agua, es como que se va secando, se va degradando. Es un fenómeno anómalo coyuntural, ¿no? Justamente por la reducción de la precipitación, ¿no? Y entonces esto hace que los suelos o vayan erosionando de suelos desérticos a las famosas sequías, que es un problema a nivel mundial, las famosas sequías. Otro fenómeno, el niño y la niña, ¿no? El niño, que ya saben ustedes, ya sabemos ya, que es una variación que no siempre ocurre, ¿no? Pero sí hay épocas en las cuales hay una fase de calentamiento, también de enfriamiento. La fase de calentamiento le llamamos el niño o ENSO, más conocido como el niño, y la fase de enfriamiento también es conocido como también como la niña, ¿cierto? Son dos fenómenos, ¿no?
Esta variación irregular, periódica de vientos y temperatura superficial del mar en la parte tropical al este del Océano Pacífico también son fenómenos anómalos que van a variar de cosa el clima van a variar, ¿ya? Otro fenómeno que tenemos, algunas consecuencias del niño y la niña. Sí hay consecuencias, definitivamente hay consecuencias. Me da un segundo, por favor. Bien, bien, entonces continuamos. No, estos cambios anómalos, fenómenos anómalos como es la niña, y el niño, el ciclón del Pacífico Sur, el Atlántico Sur, ¿van a tener consecuencias? Sí. Por ejemplo, las consecuencias del niño en los peces de agua fría, como por ejemplo la sardina, anchoveta, merluza, van a migrar o migran a otros lugares o se van a profundizar, ¿no? Y también van a aparecer algunas especies propias de esas aguas cálidas, ¿no es cierto? Otra consecuencia sería pues el incremento de la temperatura del aire en la costa,
que afecta a algunos cultivos como el algodón y en otro caso va a beneficiar el cultivo del arroz, ¿no? Las fuertes lluvias de la costa norte van a originar desbordes de los ríos e inundaciones que ha estado pasando, por ejemplo, en la costa norte, en Piura, por ejemplo, ¿no? Y en la sierra las lluvias son escasas, que va a producir la sequía, ¿no? Las consecuencias de la niña, por ejemplo, las condiciones climáticas más frías y secas de lo normal se van a acentuar, va a haber problemas económicos a nivel mundial y aumentará la pesca comercial o industrial, ¿no? Son algunas consecuencias de la niña y el niño. Bien, vamos a pasar a la expresión número 1. Si alguien lo ha resuelto, por favor, me avisa. Ujú. Ya. Vamos a ver acá. Ya. A ver, bien, ejercicio número 1. Los que lo hayan desarrollado pueden decirlo por audio, por el chat. Ya, yo les voy a agradecer, por favor. A ver, voy a ampliar la pregunta número 1. ¿Qué dice acá? A ver. Los ríos del Perú se distribuyen en diferentes vertientes hidrográficas, ¿no? Cada una con características particulares determinadas por su ubicación geográfica y el relieve que atraviesa, ¿no? De los 159 unidades hidrográficas que registra la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, 62 corresponden a la vertiente del Pacífico. ¿Cierto? ¿No es cierto? Sí, ¿no? Ya. Considerando las siguientes características de los ríos peruanos, identifique la que corresponde a los ríos de esta región hidrográfica. Se refiere a la vertiente del Pacífico, ¿cierto? Ya. Dice, presenta un recorrido andino costeño. ¿Eso será verdadero o falso? A ver, chicos, presentan un recorrido andino costeño. Hola, la D me dicen, a ver. Presentan un recorrido andino costeño, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, va por la costa la parte, una parte de agarra una parte nomás de la parte de la sierra. Pertenecen a una cuenca endorreica, falso, pertenecen a una cuenca exorreica, ya que drenan sus aguas al océano, ¿ya? 3, son navegables en la mayor parte de su curso, falso. Solo el río Tumbes es navegable y en su curso inferior. Registran niveles más altos del caudal, falso, porque son ríos que registran bajos niveles de volumen de agua. Respuesta D. Muy bien su compañero que dio la respuesta. Respuesta D. Ujú. Bien, vamos para la pregunta, ejercicio número 2. Vamos a pasar tiempo para hacer cívica. Ya. El friaje es un fenómeno, el friaje, ¿no? ¿Dónde ocurre el friaje? En la Amazonía, ¿no? Gran parte de la Amazonía. Fenómeno meteorológico que afecta periódicamente en diversas regiones del Perú, particularmente en la selva, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, CENAMI, emitió una alerta sobre el décimo friaje del año 2024, que afectaría a 26 provincias en 10 regiones del país. Considerando el proceso de formación de este fenómeno climatológico, ¿cuál es el factor principal que determina su génesis? ¿Ya? A ver, dice acá, tenemos 5 opciones. A, dice intensificación, ¿no? Intensificación del anticiclón del Pacífico Sur que genera. Vemos anticiclón Pacífico Sur, ya es falso, porque esto se da por el anticiclón del Atlántico Sur. Ojo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? A, falso. B, aparición del fenómeno de la niña que produce el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico. Falso. C, relación entre la altitud, relieve y vientos que interactúan con las condiciones, eh, ¿no? Con las condiciones
Ya. Atmosféricas, no. Falso. Entrada de masas de aire frío desde la Antártida impulsadas por el anticiclón del Atlántico Sur, exactamente, verdadero. Ocurrencia del fenómeno de afloramiento marino, falso. Bien, la respuesta acá es la D, ¿no? Porque el friaje constituye un fenómeno meteorológico extremo que impacta principalmente en la Amazonía peruana, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? A través de un descenso brusco en la temperatura, ¿no? Si bien este evento climatológico puede presentarse en diferentes épocas del año, ¿no? Su ocurrencia se concentra especialmente en los meses de mayo y agosto, ¿ya? Y la génesis de este fenómeno, o sea, el nacimiento, está directamente relacionado con la entrada de masas de aire frío que se originan en el anticiclón del Atlántico Sur, formado en las proximidades de la Antártida. Estas masas de aire, ¿no? Caracterizadas por su baja temperatura y su alta densidad, realizan un extenso recorrido desde el extremo superior del continente hacia latitudes más bajas, ¿no? Incluso atravesando territorios de Argentina y Brasil, hasta alcanzar finalmente pues, la región amazónica peruana. ¿Ya? Ejercicio 2, respuesta D. D. Bien, chicos. Vamos a pasar rápidamente al curso de educación cívica, ¿ya? Ojalá nos alcance el tiempo porque sí, pues hubo problemas de conectividad, pero bueno. Vamos a ver acá. Listo. Listo. Uy, esa bulla. Bien, vamos a compartir acá el material de cívica. No sé por qué no me sale, no los puedo ver a todos. No sé por qué. Ya, bien. Acá veremos en cívica, veremos, ya está, como yo estoy compartiendo pantalla. A ver un segundo. Bien. Algunos problemas de convivencia en el Perú, la convivencia democrática, la cultura de paz, la ansiada paz, discriminación, corrupción, delincuencia, y algunos mecanismos democráticos de resolución de conflictos, ¿no? Porque hay muchas formas de poder dar solución a conflictos, ojo, ¿no? Formas de violencia en el Perú, afectados por la violencia, la vida digna, ¿no? Iniciativas para la reconstrucción democrática del Perú de hoy. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la convivencia democrática sustentada en una cultura de paz? El desarrollo pleno de una cultura de paz se encuentra vinculada ¿a qué? A estos 5 parámetros: promoción del desarrollo económico, eliminación de todo tipo de discriminación, solución de las controversias con el diálogo, erradicación de la pobreza y las desigualdades, promoción de la democracia y los derechos humanos. Cuando estas 5 variables, 5 aristas se conjuguen en forma equilibrada, habremos logrado una cultura de paz, ¿ya? Que consiste ¿qué? En vivir en armonía con el que piensa distinto o que tiene diferente cultura, raza, idioma, religión, respetando siempre sus derechos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la cultura de paz? Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, que es el fin supremo, el fin de la violencia, la promoción de la práctica de la no violencia, ¿no? Lo que se quiere, lo que tanto se está luchando por una convivencia sustentada en la cultura de la paz, ¿no? Entonces, para ello hay que conjugar siempre la no violencia, la no discriminación, el diálogo, ¿no? Esa erradicar la pobreza, las desigualdades, la promoción y respetar los derechos humanos y el desarrollo económico, ¿ya? Algunos principales problemas de la convivencia en el Perú, la discriminación. Creo que en algún momento cada uno de nosotros hemos sido objeto de una discriminación.
ya sea de tipo social, étnico, laboral, religioso, ideológico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género. Este trato indiferenciado o desigual que sin justificación se ejerce sobre una persona o grupo ocasionándole un menoscabo en el ejercicio del goce de sus derechos individuales y colectivos, ¿no? Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Esto está tipificado en la Constitución Política del Perú. La discriminación, que es un problema, poco a poco se va erradicando, ¿no? Otro problema endémico, por decirlo así, ya que convivimos con este problema desde muchos años atrás, más de 50 años, la corrupción, que es el mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno, que tienen como propósito obtener ventajas o beneficios indebidos, ¿no? Para quien actúa o para terceros, en perjuicio del bienestar general, ¿no? Y bueno, pues hay tipos de corrupciones como por ejemplo el cohecho o soborno. Tenemos acá el pasivo activo. Cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar por algo, ¿no? A la entrega de una promesa, donativo, ventaja de parte del ciudadano, ¿no? Ahí estamos hablando de un soborno o un cohecho pasivo. Cuando el servidor o la persona recibe, es pasivo, está cometiendo una corrupción, cohecho o un soborno pasivo cuando recibe. Y cuando ofrece, ¿ya? Cuando ofrece, ¿no? A un funcionario o a una persona, un donativo es un cohecho, soborno activo. Acá cuando ofrece, pasivo, y cuando recibe, perdón, acá sí, ajá, acá cuando esta persona va a incurrir y ofrece a la persona, perdón, acepta, me estoy confundiendo, cuando acepta, o sea, alguien me ofrece a mí y yo recibo, estoy cometiendo el delito de cohecho pasivo. Y cuando yo ofrezco, acá dice bien claro, acá, cuando yo ofrezco, estoy cometiendo el delito de cohecho activo, yo estoy ofreciendo, ¿ya? Sea algún beneficio, dinero, ¿no? Estoy cometiendo el delito de cohecho o soborno activo, cuando yo ofrezco. Cuando yo recibo, pasivo. Más claro no puede estar, chicos, ¿eh? Tipos de corrupción. Tenemos el peculado, colusión, malversación de fondos. Peculado es cuando el funcionario o servidor público no se apropia o utiliza de cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que le han confiado por razón de su cargo, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, generalmente esto ocurre con funcionarios, ¿no? Mm, por ejemplo, cuando un servidor, que trabaja para el Estado, eh, por ejemplo, no sé, le dan una camioneta para que trabaje, ¿no? Como cargo de gerente, por ejemplo, ¿no? Y él lo usa para irse de vacaciones con su familia, ¿no? Está cometiendo el hecho de peculado, porque esa camioneta es exclusivamente para el trabajo, ¿ya? Colusión, asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos, beneficios ilícitos, perjudicando al Estado, ¿no? Por ejemplo, les doy más un ejemplo que me parece mucho más entendible, ¿no? Yo tengo una empresa, yo trabajo en el Estado, a ver, trabajo en el MEF, ¿ya? Y hay varios postores que se van a presentar, no sé, para construir un cafetín en el ministerio, ¿ya? Entonces, hay una licitación, ¿no? Hay una, se, 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 mm, se abren unas plazas para que se puedan presentar y quién gana la licitación, ¿no? Que es lo normal. Pero yo por lo bajo, yo ya estoy tratando con un agente de una empresa X y para beneficiarlo. Y obviamente que por ese favor que le voy a hacer para que él gane, me va a pagar, ¿no? Ahí estoy, en sí es algo delictivo, ¿no? Porque es un proveedor que se puede presentar normal como todos, pero yo ya estoy favoreciendo ya.
¿no? ¿Y con qué fin él me va a pagar? Me va a pagar. Me va a pagar para que yo lo declare el ganador. Ahí estoy cometiendo un tipo de colusión, ¿ya? Malversación de fondos. Un funcionario servidor público incurre en el delito cuando da al dinero a bienes de que administra aplicación definitiva que aquella. Claro, cuando me dieron a mí dieron una partida, para el municipio dieron una partida X y yo la utilicé para otra que no fue el fin, ¿no? Estoy utilizando, haciendo mal uso de esos fondos cuando tiene un fin, ¿no? Eso generalmente ocurre en las entidades públicas, ¿cierto? Y eso va a afectar el servicio, la función que fue encomendada, ¿cierto? Ahí estoy haciendo, el nombre ya lo dice, estoy malversando los fondos, que era para un proyecto X, ¿no? Y yo lo utilicé para otro, ¿no? Obteniendo obviamente yo un bien para mí. Entonces, generalmente esto ocurre ocurre en ámbitos privados también del Estado, ¿no? Pero generalmente del Estado, ¿no? A razón de fondos. Cobro indebido, ya se saben también cuando el director, por ejemplo, acá, ¿no? De una entidad, ¿no? Determina una suma de dinero justificando su decisión en la cual tienen una necesidad de cubrir, pues, mantener la entidad educativa, ¿no? Es un cobro indebido. También ocurre en entidades privadas también del Estado. Tráfico de influencia, cuando yo voy a interceder por alguien, pero me vas a pagar, ¿no? Ya sabes que voy a obtener un puesto de, no sé, de secretaria o de secretario en el ministerio, en el Congreso, me pagas tanto. Porque yo trabajo en el Congreso, entonces estoy utilizando mi puesto y estoy cometiendo un delito de tráfico de influencias, ¿no? Delincuencia es otro problema endémico que viene de años atrás, ¿no? Se refiere a los delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra la ley, ¿no? Y que son, pues, merecedores de castigo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de delitos? Contra la vida, el cuerpo, la salud, libertad, dignidad humana, derechos intelectuales, delitos tributarios, tranquilidad pública, patrimonio ambiental, contra la vida, seguridad, contra la familia, la humanidad, contra la fe pública, el honor, contra el patrimonio cultural, contra los poderes del Estado, contra el Estado y la defensa nacional también son delitos que se dan acá en la actualidad en el Perú, ¿no? Mecanismos de negociación. Siempre hay conflictos, ¿no? Hay conflictos y, y hay mecanismos democráticos. Cuando dice democráticos es pacífico, ¿no? Para solucionar conflictos. Uno de ellos es la negociación. Aquí es el proceso en el cual las personas implicadas, sin que nadie intervenga, mediante el diálogo, dan solución al problema. Con el diálogo, ¿ya? Eso es la negociación. O sea, llegan a un punto neutral en el cual ambos se benefician, neutral, por eso digo, y mediante el diálogo llegan a un acuerdo. La mediación, esta pues ya acá incluye un tercero, ya. Acá en lo cual pues hay las posibilidades de resolver sus diferencias por sí mismos. Y ellos o sea, ellos conversan y las dos partes no pueden llegar a un acuerdo. Necesitan de un tercero, un mediador, que esté como facilitador en cuanto a la comunicación. Puede inventar sugerencias, pero no propone fórmula de solución. Ojo, él no decide. Solamente está como que uno que facilita el diálogo entre los dos nada más. Al final la solución lo dan las partes, ¿ya? Es importante que la decisión final, acá, en la mediación, ¿no? Siempre serán las partes, no el mediador, ¿ya? En la mediación. Luego está la conciliación. Acá también está un tercero, pero el tercero, este conciliador, ¿ya? Todos estos son mecanismos de resolución de conflictos, ¿ya? Acá ya está a cargo un conciliador elegido por las partes y el conciliador acá propone alternativas de solución. Él puede, ¿no? O sea, tú puedes conciliar y hay muchos centros de conciliación, ¿ya? Este conciliador es una persona capacitada en conciliación, acreditada por el MINCUS, Ministerio de Justicia. Desarrolla su función de manera neutral e imparcial, ¿ya?
facilita la comunicación entre las partes y concluido el proceso se firmará un acta que tiene valor de una resolución judicial. ¿Cuáles son las ventajas? Menos tiempo, disminuye en tiempo y costos, es confidencial y reservado, no requiere la presencia de un abogado, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? ¿Cuáles son las materias que se puede hacer en un centro de conciliación? Desalojos, pago de deuda, indemnización, pago de arrendamiento, problemas vecinales, pensión alimentaria, régimen de visitas. Son algunos procesos que se pueden llevar en un centro de conciliación, ¿ya? Bien, acá en el Perú tenemos centros autorizados, gratuitos como el Alegra, es gratuito en el Perú, y otros centros de conciliación también que son privados. Hay muchos, ahora hay muchos, ¿no? En vez de ir al Poder Judicial, van a un centro de conciliación, que tiene el mismo valor y peso de un documento, de un trámite que lo has hecho en el Poder Judicial, la conciliación. Luego está el arbitraje. Aquí es cuando, como su nombre lo dice, hay un árbitro. También hay una tercera persona. Este es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular, en el cual las dos partes enfrentadas por una controversia ¿no? Deben recurrir a un tercero se llama árbitro. En este caso, aquí se llama conciliador, ¿ya? Y está adscrito, está acreditado por el MINJUS, Ministerio de Justicia, ¿ya? Tiene más peso, tiene el mismo peso que de una resolución del Poder Judicial. Este acá, arbitraje, es un árbitro, una tercera persona, llamado árbitro, quien él va a dar la solución definitiva del conflicto, ¿ya? Pero este de acá no es un proceso que tenga que ver con el Poder Judicial, ojo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? Es un proceso mucho más abreviado en el litigio, implica ahorro de tiempo y dinero, es una forma de resolución de conflictos de forma imparcial, ¿no? Independientemente del Poder Judicial, ojo, ¿no? El laudo tiene los mismos efectos que la sentencia, también tiene la misma sentencia, pero acá no firma un acta, acá no firma acta, ¿ya? ¿Qué más? Acá los árbitros son personas especializadas en el tema de materia de conflicto, ¿ya? Son otro tipo, además de ven otras temáticas. Yo les comento porque yo hice un trámite acá en conciliación, ¿ya? Vas tú nomás con la parte enfrentada y el conciliador da las pautas y él da la solución. Firmas un acta y ahí va su código, su colegiatura del conciliador, y ahí dice ¿no? Tiene el peso del Ministerio de Justicia, acá en Centro de Conciliación. Acá es un árbitro también, que son centros especializados en materia de conflicto. Mediación y conciliación. Conciliación es como que tú hubieras hecho un trámite en el Poder Judicial, así neto, Poder Judicial. Es más, si no cumple en cuanto a alimento, que es lo más que se ve en conciliación, vas al Poder Judicial para que el juez lo haga cumplir en la conciliación. En la mediación, son casos más simples, por decirlo así. Son más simples y acá hay una tercera persona y prácticamente está como veedora, ¿ya? Veedora porque como ambas no se pueden, acá, también en la pantalla, ¿no? Esta es la persona uno, persona 2, no se pueden ni ver ni hablar. Quien habla por ellos es este mediador. Pero no es una persona calificada, me refiero a que no es registrada en el Ministerio de Justicia, la solución no lo va a dar ella, la tercera persona no lo va a dar ella. Está como una veedora y una facilitadora en cuanto al diálogo. Al final, la solución lo dan las partes, ellos dan la solución. Nada más. Hay una gran diferencia, obviamente, una gran diferencia. ¿Ya? Bueno, formas de violencia en el Perú. Ya creo que estamos con las últimas PPTs. Esto ya con el tiempo. Acuérdense que he perdido 10 minutos porque no se podía presentar, ¿no? La violencia en el Perú cada vez ha ido pues creciendo más y más y más y más y más. Un problema social grave con consecuencias en la salud, la economía, en el desarrollo en sí del país, ¿no? Y se instala de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, ¿no? Dejando terribles secuelas, tanto física como emocional, sexual, psicológica, económica y de género, ¿ya? Son tipos de violencia. Física, ya saben, ¿no? Golpe físico. Sexual, abuso sexual. Psicológica, maltrato, insultos. Pienso yo que de todas estas, ninguna es excusable, pero la más dañina, creo yo, es la psicológica.
Económica, cuando pues hay una forma de negación a la economía. Generalmente pasa eso en parejas. De género, cuando pues hay una violencia de género, ¿no? Por el hombre contra la mujer, el machismo, el feminismo y todo eso, ¿no? Son las principales formas de violencia en el Perú, ¿no? La violencia sexual, psicológica, física, económica y de género. Em, Otra forma de violencia son las que se da a nivel, pues, por ejemplo, el conflicto interno en el Perú, que son, pues, que dejan consecuencias económicas tremendas, eh, como por ejemplo fue el conflicto armado que vivió en Perú en el año 80 y 2000, que se inició en la parte de las sierras, zonas rurales, como fue el terrorismo, ¿cierto? Se inició en las zonas rurales, en Ayacucho, y luego se fue extendiendo por los centros urbanos, hacia la costa, la selva, pues, como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, estos dos principales responsables de esta violencia. Pero, ¿no? Consecuencias, provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura, deterioro. Claro, ¿se acuerdan los coches bombas? Los famosos, ¿no? Que ya, wow, años que ya no vivimos eso, ojalá ocurra, ¿no? Pérdidas también de seres humanos, infraestructura, deterioro en la capacidad productiva de la población, algunas consecuencias, ¿no? Eh, a esto, la Comisión de la Verdad, una comisión, presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país en el año 80 y 2000, que fue sobre el Sendero Luminoso, ¿no? Y el movimiento revolucionario, ¿no? Esta violencia pues se expresó en la pobreza, exclusión, especialmente en lugares, claro, de la parte de la sierra, si vinieron todos a a la costa, porque ya había un terror, había un miedo ya en la sierra, ¿no? Porque ahí fue donde se inició. Brechas económicas, desigualdad étnico-cultural, hubo una marginación al no acceder a los servicios educativos básicos, racismos, ¿no? Actitudes de desprecio, discriminatorio, violencia sexual, especialmente contra las mujeres, ¿no? Eh, los grupos de afectados, la violencia política produjo casi 70.000 víctimas mortales, ¿no? De las cuales el 75% de ellas tenía el idioma oficial, el materno, el quechua, ¿ya? El 75% fue el quechua. Más de la mitad eran campesinos y casi el 85% vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. O sea, si se dan cuenta, la sierra, ¿no? De todos ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los 5 departamentos más pobres. A esto se implementó algunos planes de reformas, ¿no? En pro de ayuda a estos problemas de violencia, ¿no? El PIR, el famoso PIR, Plan Integral de Reparaciones, ¿no? Que fue el resarcimiento del daño a las víctimas de violencia política, o sea, violencia del terrorismo. Proceso de Reconciliación Nacional, que es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana y entre los miembros de la sociedad a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos, ¿no? Y también algunas reformas eh, que fueran garantías, ¿no? De prevención que ayuden a que no se repitan más dolorosos sucesos de violencia, ¿no? Y de esta forma, pues, afianzar a una institucionalidad, ¿no? De democracia, reformar el sistema de administración de justicia, elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. Bien, chicos, ejercicio número 1. Si alguien lo realizó, me avisa. Cumplimos con la meta. Pensé que no iba a llegar porque como se pasó un tiempito. Si hay alguna consulta, duda, chicos, la próxima clase nos encontramos. Ahí vamos a recuperar un tiempito, ¿sí? A ver, ejercicio número 1. El alcalde de un distrito en el Perú habría otorgado la camioneta, ojo, la camioneta, el alcalde, la camioneta destinada para funciones públicas a un primo, para que éste realice actividades ajenas a la función pública. Un fiscal interpuso ya la denuncia penal por el presunto delito
contra la administración pública, contra el alcalde en su condición de funcionario público. Señale la alternativa que contenga el delito en el cual se le estaría imputando al funcionario público. A ver, ¿qué cosas? A ver, cohecho, soborno, peculado, tráfico de influencia, colusión. A ver, chicos, ustedes respondan ahora. ¿Cuál era el delito en el cual el funcionario se apropiaba de algo ilegalmente? De algún bien. Le puse ejemplo, ¿no? Peculado. Peculado, muy bien, se ve que han estado atentos. Luz Marina, claro, peculado. Peculado es cuando un funcionario se apropia o usa ilegalmente los bienes, ¿no? y algún recurso del Estado que recibe o administra, ¿no? Para otros fines. Este delito va a afectar el patrimonio del Estado. En este caso, por ejemplo, el alcalde dispone de un bien del Estado para que sea usado para otros fines, ¿no? En caso para un familiar. Peculado, respuesta B. Bien. Pregunta 2. Ejercicio número 2. Bien. Dice, en el año 1992, la banda terrorista, sí, comunista, dice, estalló un coche bomba. No, Dios lo A ver, por ahí escuché una risa. ¿Cuál es la respuesta? A ver. El atentado que ocurrió en Caracas, en Miraflores. Mira, este chico, Aaron lo puso con odio. Oye, de hasta acá se siente su odio. Miércoles. 10 de 10 mi respuesta. A ver, Micaela, ¿cuál es la respuesta? ¿La ve? ¿Por qué la ve? Fue Abimael Guzmán en el atentado de la calle Miraflores en el 92. Claro. El Partido Comunista del Sendero Luminoso fue liderado y condenado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión por Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Siendo el autor intelectual del lamentable acontecimiento ocurrido en la calle Tarata, ¿no? Miraflores. Respuesta B. Sí, correcto. Bien, chicos, hemos llegado al final. Espero que, gracias por su paciencia, gracias por su atención. En la próxima clase nos estaremos encontrando nuevamente conmigo, ya más pausados, porque la verdad no pensaba llegar a culminar todas las PPTs, todas las temáticas. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí les parece, chicos? Entonces, les agradezco su atención. Hoy día ha habido un pequeñísimo problema de conectividad en cuanto a la presentación. Les agradezco su tiempo, su intervención en clase y su paciencia más que nada. ¿Ya? Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase a las 12:55, ¿no? Sí, 12:55, de 12:55 hasta las 5. No sé por qué no tengo acceso al chat. Qué raro. Bueno, ya. Bien. Entonces ahora sí me despido y nos dejo descansar. Y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Conmigo ha sido hasta aquí. Sí, son 2 preguntas más. Hasta luego, Miss. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. ¿Ok? Gracias por su atención. Chao, chao, me despido. Hasta luego. Chao, chao, Hasta chicos. luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Chao.